todo tipo de producto se puede traer siempre que cumpla con las características de peso que usted decía de 5 kilos individual, 10 kilos Sí, por familia. máximo 5 kilos por persona y si es un grupo familiar, si viaja una familia de dos miembros, tres miembros, cuatro miembros, máximo son 10 kilos. ¿Qué características deben tener estos productos? Porque si yo los Bueno, compro... deben tener su empaque. No necesariamente son productos que requieren de tener registro sanitario en Panamá. Son productos que muchas veces no se comercializan acá, pero sí deben tener su empaque sellado, su etiquetado correcto y cumplir con normas básicas internacionales de etiquetado, de sanidad, ¿no? Claro, en el caso de que sea comida preparada. Desde la Agencia Panameña de Alimentos, anteriormente conocida como AUPSA, nos acompaña su director Alberto Paz Rodríguez. Vamos a hablar de un tema muy interesante, tiene que ver con los alimentos que entran por los puertos de entrada. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, ingeniero, esta tarde aquí en Relax. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bastante bien, Ahí veía gracias. la toma que tenían del tráfico. ¿Eso dónde es? Estamos justo aquí en calle 50 a la altura de Solendec, en un punto, bueno, crítico, donde pasan uno de los tráficos más pesados de la ciudad. Especialmente después de las 4, yo creo que eso se pone violento, ¿no? Totalmente, bueno, por eso tenemos también esta opción a distancia, porque a veces sabemos que se pone un poco complicado a esta hora el venir y lidiar con el tráfico. Sí, a veces uno cree que va a llegar en una hora y sigue el Waze o el Google Maps y que va. No, eso es un gran error para estas fechas, porque salvo que uno tenga un margen como de 15, 20 minutos, puede ser que la atine, pero por lo regular es un arma de doble filo efectivamente buscar esas rutas porque cambia tan rápido y drásticamente el tráfico que es difícil atinarle a la hora que pronostica el Waze. Sí, eh, Totalmente. Oye, vamos a hablar un tema bien interesante. Cuando me pasaron el tema, yo decía, "Ey, esta pregunta es recurrente y qué bueno que lo hayan traído desde la Agencia Panameña de Alimentos sobre la mesa. Y es esos alimentos. Para esta fecha mucha gente viaja, ¿no? Y busca traerse algo del extranjero, por supuesto comida, que si chocolatitos, que si, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay elementos que no tomamos muchas veces en cuenta y de eso creo que vamos a conversar ahora, ¿no? sí, sí, es importante. Todos que viajamos o que hemos viajado, muchas veces queremos traerle un regalo a alguien, pero es importante si traemos productos para uso propio, para Ujú. regalar, que sepan los viajeros que hay un límite, ¿no? De la cantidad que se puede traer. Por persona son 5 kilos máximo y por grupo familiar son 10 kilos máximo. Y debe, en el documento que te dan normalmente en el avión, Ujú. declarar que estás trayendo productos alimenticios y también pues en la plataforma de APA existe pues la manera de notificar lo que estás trayendo para que cuando pases por el aeropuerto no tengas ningún problema y no haya decomiso, ¿no? Porque muchas veces uno Mm, se gasta X cantidad de dólares afuera comprando regalos o sí, alimentos para uso propio y, y se da la mala pues fortuna de que no se declaró por mucha gente quizás no lo saben y exactamente. viene entonces los decomisos. Bueno, Y eso es lo que no se quiere. La gente, ujú. queremos que la gente aproveche y haga sus compras afuera y sobre todo sus recuerdos de su viaje, algo que les gustó por allá, pero que eviten pues que vayan a perder lo que traen, ¿no? Y la primera pregunta que le voy a hacer, porque efectivamente mucha gente no lo sabe, y uno de los principales recuerdos que la gente suele traer cuando viaja son alimentos, o sea, refiriéndonos a que si chocolates, galletas, y para esta fecha se presta muchísimo. ¿Todos los tipos de alimentos aplican dentro de esta norma o son algunos tipos de alimentos, principalmente los que requieren mayor cuidado?
Todos aplican, pero los de mayor cuidado son quizás las carnes, ¿no? Los Ah, ok. cárnicos, Ujú, productos eh, que si jamones, que ujú. si algún tipo de carnes ahumadas, este tipo de cosas, pero todo debe declararse y vamos a tener una campaña en redes sociales de APA para que los viajeros puedan ilustrarse de... Es bien sencillo lo que tienen que hacer realmente. Es entrar en la página web, declarar estoy trayendo tal cosa de tanta cantidad, imprimen o lo sacan o lo bajan en PDF a su dispositivo móvil y pasan tranquilamente junto con su documento de aduanas por el aeropuerto, ¿no? Claro, a ver, digamos que estoy en el extranjero y digamos que compré jamón serrano, por decirlo así, Exacto. no llega a 1 kilo y yo lo puse, asumo que eso no debe representar ningún problema. Es posible que eso, si yo no lo declaro, me lo retiren en aduanas cuando estoy haciendo ya el trámite para salir. Sí, sí es posible, ¿no? Ujú. Hay gente que lo trae y realmente quizás por las cantidades a veces no es notorio, pero si un funcionario dentro del recinto de APA en el aeropuerto o aduana lo nota, puede decomisarlo si no está declarado. Entonces es preferible irse por lo seguro, ¿no? Ok, o sea que la primera recomendación es que si vamos a traer este tipo, sobre todo cárnicos, del extranjero y vamos a ingresar al país con estos productos que hablamos ahorita de los cuidados, me imagino que debe estar debidamente sellado, etcétera, pero Sí, es importante para evitar un mal rato declararlo, para empezar, ¿no? sí, sí, es correcto. Ahora, hablemos un poco, porque esto usted me menciona que es de los principales. Estos son como productos perecederos. Quizás con temas como galletas y chocolates un poco más, me imagino, más laxo, pero igual hay que declararlo. Sí, ¿Cómo es se correcto. declara? Porque cuando uno trae dulces, confites, estas galletas que incluso uno compra en el duty free, suelen pasar como si fueran más bien recuerdos. Sí. ¿Esto es importante que se declare o explíquenos un Sí, poco? ya lo que es de duty free y ese tipo de productos, simplemente manifestar en la hoja de aduanas que se está trayendo y no debe haber problema en pasarlo, ¿no? Ujú. O sea, el mayor cuidado ya son con productos procesados. Eh, Sí. Todo tipo de producto se puede traer siempre que cumpla con las características de peso que usted decía de 5 kilos individual, 10 kilos Sí, por familia. máximo 5 kilos por persona y si es un grupo familiar, si viaja una familia de 2 miembros, 3 miembros, 4 miembros, máximo son 10 kilos por familia. ¿Qué características deben tener estos productos? Porque si yo los Bueno, compro... deben tener su empaque. No necesariamente son productos que requieren de tener registro sanitario en Panamá. Son productos que muchas veces no se comercializan acá, pero sí deben tener su empaque sellado, su etiquetado correcto y cumplir con normas básicas internacionales de etiquetado y de sanidad, ¿no? Claro, en el caso de que sea comida preparada, En el caso de que sea comida preparada, igual, ¿no? Tiene que cumplir con, con sus requisitos de empaque. claro, pero digamos, preparé comida y yo quería traerme esa En la comida. casa, o Ajá. sea, comida preparada en casa y voy a traer X cantidad si no está permitido. Tiene Ah, que o sea, ser que esto sí es importante, ¿no? Que si en eh, la familia me prepararon un plato especial, estas cosas sí no se pueden. exactamente, O sea, tiene que exactamente. estar... Ah, digo, porque puede suceder y sobre todo que para la fecha la receta de la abuela, ¿no? O de la tía que vive en el extranjero y Sí, entonces quiero traerle algo acá al familiar. Sí, que te prepararon algo, que puede pasarnos porque a veces por la ignorancia uno no sabe que eso no se puede, pero estas cosas sí están prohibidas. están prohibidas Ujú. y digo, la sanción básicamente es el decomiso, ¿no? O Claro. sea, si no hay una sanción, no hay una multa, no hay una
no hay ningún tipo de delito, sino el decomiso, ¿no? Sí, y nadie quiere pasarse ese mal rato de traer algo de allá y que se lo decomisen, porque primero es un tiempo innecesario que uno pues se gasta adicional en el aeropuerto, y segundo pues la decepción de no haber podido salir con esos productos. Así es. Eh, Esto eh, aplica para cualquier país o hay restricciones. Aplica para cualquier país. El único país de donde se puede traer, por ejemplo, carne fresca hasta 5 kilos es de Estados Unidos. Ah, Digamos, un corte de carne es New York o un ribeye ujú. empacado al vacío, siempre y cuando se declare, el único país que se puede traer es de Estados Unidos. Bueno, este es un punto bien interesante. O sea que de otros países no se puede traer carnes frescas. Exacto. Pero Solamente las procesadas. Sí. a ver, para entender un poquito mejor, ¿cuáles son las diferencias para... Ajá. Es por el tema de la equivalencia sanitaria que tiene Panamá con Estados Unidos. O sea que si yo traigo un corte de Brasil o Argentina, también es posible que... Siempre y cuando sea una planta aprobada. Si es una planta que no está aprobada del país de origen, no se puede. Claro, Pero de Estados Unidos no hay problema de dónde venga. no hay ningún problema. Tengo que preguntarle, para la parte de vegetales, ¿cómo funciona también estos cuidados que hay que tomar en cuenta cuando se está viniendo del extranjero con comida? Igualmente hay que declararlo Mm. y si lo va a traer en la misma declaración, pues, de notificación, le va a aparecer que le permite traerlo y le da su documento de poder ingresarlo, ¿no? Claro. Ahora, hay un aspecto importante que, bueno, me imagino que es a nivel institucional habrá sus razones, pero que también vale la pena que el resto de la ciudadanía conozca. ¿Por qué se crean este tipo de controles o normas para el ingreso de alimentos? Básicamente es uno es salvaguardar la salud Ujú. de los panameños y dos es evitar cualquier tipo de contagio al patrimonio agrícola de nuestro país, ¿no? Algún producto que pueda venir sin los requisitos puede, aunque remotamente, representar un riesgo, ¿no? para la producción nacional. O sea, que más allá de solamente poner controles, porque sí hay una Sí. razón de peso que es importante. Sí, Ajá. y lo mismo pasa cuando uno viaja de aquí hacia otro país, ¿no? Uno Claro. tiene si uno viaja a Estados Unidos con alimentos, debe de igual forma informarlo y declararlo y pasa uno por la parte de aduana, ¿no? Por supuesto, y tengo que preguntarle, ya que están empezando con esta campaña y estamos casualmente hablando de este tema, ¿qué tan recurrente es que se hagan decomisos en el aeropuerto, particularmente el de Tocumen, que es el más transitado del país y la región, en cuanto a estos alimentos que las personas a lo mejor no están cumpliendo con las normas? Son esporádicos, pero a Mm, veces hay gente que sí llega a desconocer ujú. y traen, digamos, 5 kilos de algo y no hizo su declaración y no cumplió con la norma y se dan los decomisos. Entonces, por eso queremos Claro. primero pues, hacer voz al público de esta necesidad y dos, queremos evitar que las personas pierdan lo que compran, ¿no? Ujú. Y que cumplan para que puedan traer pues para su uso propio o para su familia lo que quieran traer y que no se vayan a encontrar con una situación engorrosa de decomiso, ¿no? Perfecto. Y vamos a sacarlo en redes sociales para que la gente esté más anuente sobre el tema. Por supuesto que sí. Y ya para recapitular, entonces, aquellos que están viajando o piensan viajar o
aquellos que quizás nos están escuchando en el extranjero en este momento y van a regresar al país y tienen pensado ingresar con alimentos, ¿cuáles son los puntos que deben tomar en cuenta para que se eviten ese mal rato y no se les decomise esos productos que quieren traer? Sí, deben entrar a la página de APA, apa.gov.pa. Hay una sección ahí que se llama trámites, entrar a notificaciones, ingresan sus datos, el producto que están trayendo y pueden imprimir la hoja o pueden bajarla en PDF y pasarla a su dispositivo móvil. ¿Estos productos pasan por revisión en aduanas o sencillamente con el documento se lo presenta junto con la declaración y no debería tener inconvenientes? No deben tener inconvenientes, pero bueno, si la gente Claro. de APA considera que es un producto que quiere revisar, está en la facultad de poder hacerlo. Por supuesto, pero digamos que todo está bien, ya es como que listo. Tienen Sí, el paso expedito así sin es. tener que pasar por lo engorroso de que te detengan, que le abran la maleta, etcétera, porque eso pues sí pasa por diversas razones y seguramente para estas fechas uno lo que quiere es tener un viaje en paz. Oye, es un tema sumamente importante y qué bueno que lo hayan traído desde la Agencia Panameña de Alimentos a colación, sobre todo porque muchas personas suelen viajar y traer alimentos de afuera que algo le gustó y quiere disfrutarlo acá. Así que le agradezco por acompañarnos. Ustedes están recurrentemente compartiendo información. ¿Cuáles son las redes de APA para que las personas que quieran introducirse un poco más? En Instagram nos pueden seguir en APA Panamá, @APA Panamá es el user. También estamos en YouTube. Buenísimo. Y también estamos en nuestra página web. Bueno, Y ahí oye, hemos estado bastante activos pues con contenido para ilustrar al consumidor y a los viajeros y a los importadores, etcétera. por supuesto que sí, y muchísimas gracias también por la tarde de hoy acompañarnos a hacer docencia en este aspecto tan importante. Así que, sin más, muchísimas gracias, ingeniero Alberto Paz Rodríguez, por acompañarnos, director de la Agencia Panameña de Alimentos aquí en Relax. Oye, aprovechando por adelantado, desearle felices fiestas. Felices fiestas a ti y a toda tu audiencia y cuidado con el tráfico nada más. Tomen 15 que 20 minutos de colchón ahí, por si acaso. Totalmente, totalmente. Oiga, muchísimas gracias, que pase una excelente tarde y que la siga pasando. Sección de saberes, el segmento de saberes con la Think Tank Trinca Panamá. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cañizales, exministro de Estado, docente, catedrático universitario. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Ancon la tarde de hoy, 10 de diciembre. Muchas gracias. Como siempre, es un gusto estar en esta emisora platicando de cómo generar conocimiento en la sociedad y que impacte más a la juventud. Sin duda, cuando hablamos de conocimiento, una de las palabras que van ligadas a todo lo que implica el proceso de aprendizaje es la educación. Y la mejor forma de adquirir conocimiento es a través de la educación. Y esto es importante porque cuando hablamos de democracia, este es un concepto que no puede ser internalizado ni comprendido si no es a través de una amplia promoción de lo que significa la misma, y esto pues implícitamente involucra la educación. Sí, porque hay que renovar el concepto democrático. ¿Usted cree que puede haber democracia cuando el mundo entero solamente el 1% se redujo en casi 10 años en cuanto al tema de la escolarización? Wow. Hay un estancamiento. ¿Usted cree que puede haber democracia cuando la participación de los jóvenes es tan mínima? Uh-huh. ¿Usted cree que puede haber democracia cuando nuestros jóvenes no comprenden lo que les saliendo de secundaria? Entonces el concepto de democracia se está discutiendo y se está renovando porque cuando hay democracia hay capacidad de síntesis, hay capacidad de análisis, hay capacidad de pensamiento crítico, se utiliza el pensamiento complejo. El joven o el nuevo ciudadano activo puede llegar a determinar a través de un juicio crítico si es la persona, la mejor elección que puede hacer y no se deja llevar
por cuestiones superficiales como lo que está pasando en nuestros países. Hay una premisa que he escuchado muchísimo tiempo, que es que los que tienen la autoridad quieren que aquellos que están a nivel del pueblo se permanezcan en la ignorancia. En otras palabras, que la educación no se promueva ampliamente porque si esto sucediera, el poder que ustedes ostentan algunos lo perderían. ¿Qué tan cierto es esto en medio de las discusiones que se hacen a alto nivel? Usted estuvo presente hace poco en El Salvador, donde personas que tienen que ver con el aspecto de la educación y la democracia conversaron de estos temas. Sí. La pregunta específica es... Sí, esto es cierto, de que aquellas personas que están tomando decisión realmente quieren que el pueblo se mantenga ignorante. Bueno, sería difícil llegar a una conclusión. Uh-huh. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando los gobiernos no aumentan el Producto Interno Bruto en educación, se puede crear esa duda, esa incertidumbre. Así es. Por ejemplo, 4 de cada 10 países del mundo invierten menos del 4% del Producto Interno Bruto. 4 de 10. 4 de 10. ¿Qué quiere decir eso? Que entre los países que más invertían en el PIB en América Latina estaba Costa Rica. Por constitución se invertía el 8% del PIB. Hoy día Costa Rica lo bajó. Costa Rica bajó un punto y tanto, anda por 6.5 el Producto Interno Bruto. Nosotros en Panamá nos convertimos ahora en uno de los países de América Latina que más estamos invirtiendo en el Producto Interno Bruto, con el 7% que se aprobó. Y qué bueno que el gobierno recapacitó cuando habían hecho recorte al gasto. Exactamente. Porque hemos insistido muchísimas veces que el tema de educación no es un gasto, es una inversión. Y una inversión a mediano, largo y corto plazo. Por ejemplo, el país que más invierte en educación en América Latina es Chile. Claro. Chile está por encima de esa cantidad. Por eso es importante lo que acaba de suceder en el 31 de julio, creo que fue, en la cumbre de los países G20, donde el presidente Lula es el presidente tempore, ¿no? O sea, transitorio, donde la UNESCO le solicitó que buscaran una forma creativa de buscar canjear la deuda y la UNESCO le recomendó canjearla por educación, que me parece que es algo interesante. Pero volviendo al tema de la democracia, ¿usted cree que puede haber democracia cuando el nivel socioeconómico determina la calidad de la educación en los países como el nuestro? Aquí en Panamá, la educación particular tiene mejor credibilidad que la educación oficial. ¿Usted cree que puede haber democracia cuando no hemos profesionalizado todavía el perfeccionar las competencias que deben tener nuestros docentes? Todavía estamos capacitándolo durante el año, a los primeros meses del año, cuando deberíamos capacitarlo durante todo el año. Entonces yo creo que el tema de la democracia trasciende, porque no puede haber democracia cuando las mujeres en el mundo son más pobres que los hombres. Cuando en el mundo los más pobres son los del pueblo originario, más que los afrontillanos, según los estudios y según la CEPAL. La pobreza es mayor en zonas rurales, en zonas urbanas, en zonas rurales que en zonas urbanas. Por ejemplo, el 39.1% de América Latina de la pobreza está en área rural, área de difícil acceso. En áreas urbanas estamos hablando del 24.6%, es decir, el 25%. Por eso es importante entender que la democracia no puede ser vista ya como este concepto tradicional. La democracia trasciende lo visual. Un país en que todos tengan inclusión, que todos tengan acceso. Por eso este nuevo modelo educativo debe contemplar el nuevo modelo de lo que va a ser el concepto de democracia. Eso se está debatiendo a nivel internacional. No he visto una discusión en Panamá con respecto a eso. Por ejemplo, una democracia debe ser más participativa, más inclusiva. Una democracia debe haber mayor participación ciudadana. Y sobre todo sobre los jóvenes, porque los jóvenes son el pulmón de la sociedad y es la salud mental de la democracia. Y entonces están quedando invisibles en este proceso de cambio. Y en Panamá por primera vez estamos viendo un grupo que han llegado a la Asamblea de Diputados, que están haciendo un tremendo trabajo. Hemos visto jóvenes que, unidos por la educación, que usted formó parte de ese grupo también, yo me acuerdo, que han hecho un excelente trabajo y están haciendo este cambio que requiere la sociedad. Por eso es que la democracia es invertir en la juventud. Claro, el
gran ilustrador francés, Jean-Jacques Rousseau, decía que la democracia directa, todos los ciudadanos manifiestan su voluntad y llegan a un acuerdo común. Claro. Si no existe ese nivel de educación en todos los estratos de la sociedad, tanto la voluntad como el acuerdo o esos consensos no pueden llegar a tener ese punto de balance, ¿no? O sea que existe una correlación entre una sociedad educada y una democracia sana. Claro, porque fortalecer la democracia es fortalecer las instituciones. Por eso en la revista de Trinca escribí un artículo que se llama Institucionalización de la Educación. Porque el Estado de Derecho es sólido en la democracia, así mismo es en la educación. Debe haber una transparencia y debe haber una accountability, lo que se denomina rendimiento de cuenta. Claro. Todo el que tiene un cargo público tiene que hacer rendimiento de cuenta, porque el dinero es del Estado, el Estado somos todos. Por eso es importante entender que debe haber una gobernanza tecnológica. ¿Usted cree que puede haber democracia cuando tenemos más de 1000 escuelas sin internet? Ese es un punto bien interesante, porque entonces no haces partícipe a no los hay estudiantes. Participación. Exactamente, porque... ¿Cómo accesa a la información? Exactamente. O sea que aquí hay un punto importante, o sea, para hacer valer la democracia hay que empezar a mirar el acceso que tienen nuestros estudiantes a esa información de calidad. Claro, hace 4 años fueron violadas las constituciones del mundo entero, habla de la gratuidad de la educación. Cuando se dio el problema del COVID, ¿quiénes tuvieron acceso a la educación? Los que tenían recursos. Y se cerraron 197 millones de estudiantes en el mundo. Entonces, eso hoy día estamos viviendo todo lo que se conoce como la desescolarización y lo que algunos organismos han llamado la pobreza de aprendizaje, porque hemos bajado nuestro nivel y nuestro estándar. Hay países que le va a costar recuperar, que tienen menos de 3 años de atraso. En el caso de Panamá tenemos menos de 3 años en la prueba PISA que se dio en el 2009. En esta última tenemos 5 años. Es decir, que un estudiante que esté en 7º grado, si usted le quita 5º, estaría un nivel de conocimiento de un estudiante de 3er grado. Wow. Esto es grave lo que estamos hablando. La democracia económica reduce la desigualdad. Hay modelos de solidaridad que deberíamos estar ejerciendo. Está la sostenibilidad y la justicia climática. Las políticas climáticas. ¿Quiénes le están prestando más atención a estos temas? La juventud. Pero yo no veo en el debate público que estén involucrando a la juventud. ¿Usted ha visto en los que están yendo a la asamblea a debatir jóvenes? Muy pocos, muy pocos. Y de hecho el presidente lo dijo, que le hubiese gustado ver más jóvenes. Pero ¿por qué no incentivamos ese debate en la juventud? Porque eso empieza, pienso yo, y usted lo podrá decir mejor que yo, doctor Cañizales, en las aulas, en donde los temas de conversación incluyan aspectos importantes y relevantes en la sociedad. Que creo que eso no pasa, en donde se buscan encontrar soluciones en las aulas de clases a problemas reales que pasa el país. Creo que es una forma también de motivar la democracia, ¿no? Hacerlos partícipes. Claro, eso se llama proyecto participativo, que eso lo contempla la educación 5, que tanto hemos hablado aquí, claro. En que los estudiantes ya están accesando otro tipo de información, tienen base de datos para poder comunicarse a nivel internacional y tienen bandas de anchas adecuadas. Mire, yo hice un estudio en el 2020-2022, cuando en plena pandemia, cuando estábamos saliendo de la pandemia, y investigué varios países, y los países más competitivos son aquellos países que tienen un internet estable, tiene un buen ancho de banda, tiene un capital humano instalado. Es decir, el capital humano, este concepto por primera vez lo utilizó Theodore Schultz, el premio Nobel de Economía. Entonces, un capital significa el talento humano que tiene el país. Por ejemplo, aquí estamos hablando mucho de nearshoring, que aquí hemos conversado, sobre los semiconductores. ¿Usted no cree que nosotros deberíamos estar hablando de la relocalización, que es la traducción más exacta que se conoce, que es la oportunidad que le vamos a dar a los jóvenes, hacer una hoja de ruta de cuáles son las carreras más cortas que le vamos a dar y dedicarnos a fortalecer eso en 5 o 6 meses, que ellos consigan un buen trabajo y que hagamos alianza estratégica con estas instituciones que están dando esos cursos cortos a nivel, porque si lo esperamos que lo hagan las universidades no va a salir, va a demorar mucho. Si hay algo que es burocrático son las instituciones académicas,
pues por su forma de nacimiento y por establecer un orden, pero hay que buscar otra forma. Todo el concepto de gobernanza transparente, todo lo que es tecnología digital, transformación digital, los jóvenes nacen con un chip. Entonces le estamos quitando la oportunidad de participar activamente. En otras palabras, lo que estoy planteando es reconsiderar el nuevo concepto de ciudadano activo es a través de la democracia. Claro, y esto es bien interesante porque en la medida de que se aumenten esas brechas, nacen nuevas incertidumbres, nacen nuevos problemas sociales, esas grandes divisiones que al final terminan convirtiéndose en revoluciones. Y creo que la historia es ejemplo de eso, donde aquellos que ostentan más poder, mayor conocimiento, terminan enfrentándose frente a lo que Marx definía como el proletariado, ¿no? Sí. Y que terminaba culpando a aquellos que estaban en clases privilegiadas de toda la desidia, de todos los pocos privilegios que tenía esa clase que trabajaba pero no se superaba. Y al final lo que viene a ser la democracia es esa respuesta natural de una sociedad para encontrar ese consenso, para poder coexistir, y esa coexistencia significa que todos deberíamos tener las mismas oportunidades. No está pasando en un país como el nuestro, que tiene todo para poder desarrollarse, porque cuando usted mencionaba que 25% en las zonas rurales todavía no tiene acceso a una educación de calidad, es alarmante. Sí, y más alarmante es el acceso universal a la educación. Nosotros hemos logrado, a nivel de la primaria, es un indicador internacional establecido por la UNESCO, nosotros hemos logrado la universalización de la educación primaria. Tenemos un 98, 99%, inclusive hasta más de 100 en las últimas mediciones. Pero ¿qué sucede con el preescolar? Estamos mal. Se dice que andamos cerca del 67%, pero si usted divide entre niños de 4 y 5 años, no llegamos ni al 50%. Y no ha habido ningún cambio, no ha habido ninguna reestructuración, no ha habido ningún diseño curricular nuevo, no ha habido una reforma educativa. Y son los años más importantes de la vida del ser humano. El preescolar, y es donde más escuelas necesitamos, y es donde no hemos construido centros escolares, y aquí se tienen definidos dónde se tienen que construir las escuelas. En áreas comarcales tienen que haber escuelas completas. Lo que pasa es que en la época militar se construyeron miles y cientos de escuelas, pero primarias. Quedó inconcluso la parte de la media y la premedia, y esto es lo que se está intentando hacer, pero ya deberíamos ofrecerle internet gratuito a todos esos centros escolares. A través del Stanley nos ahorraríamos una gran suma de dinero. Este convenio marco, yo no sé qué estamos esperando para tumbarlo. Cada día que pasa son millones de dólares. Claro que sí. Oiga, doctor Cañizales, a ver, en el gobierno de Martinelli se empezó esta idea de internet para todos, que empezó como un plan piloto, que medio que funcionaba, dio por primera vez acceso a áreas públicas, sobre todo a varias escuelas, la oportunidad de conectarse a internet. De eso ya ha pasado más de 10 años. Cualquiera hubiera pensado, incluso con este tema de las laptops, cuando se repartieron, que Panamá iba encaminado, por lo menos, digo, con sus altos y bajos, porque tampoco que fue un proyecto, pero era un piloto. Que eso hubiese pensado, tenía su forma de mejorarse. No pasó. 10 años después estamos aquí todavía discutiendo de lo mismo. ¿En qué punto nos detenemos y pensamos en la importancia de, primero, sostener este tipo de programas y proyectos? Y segundo, yo creo que no había una hoja de ruta muy clara de lo que se pretendía hacer, porque luego, si nosotros hubiésemos hecho las cosas bien, durante la pandemia no estaríamos peleando con el hecho de que unos sí y otros no. Mire, lo que usted dice es muy atinado. Eso se podría resolver si hacemos o establecemos política pública sostenible. Eso quiere decir que trascienda más de los 5 años de gobierno, sino una política de Estado. Todos los presidentes han hecho proyectos interesantes. Yo recuerdo que en mi gestión nosotros hicimos el de Conéctate al Conocimiento. Es un proyecto único en la historia de este país, donde se le enseñaba a los niños a pensar a través de mapas conceptuales. Traímos a Nova. Nova es el que creó los mapas conceptuales. Lo que busca es clasificar y ordenar el pensamiento, que no esté tan difuso.
periodo del presidente Martinelli se hicieron cosas buenas, también la parte del Internet, el aumento a los docentes, pero a mi juicio faltó todavía la parte de la evaluación. ¿A cambio de qué? Nosotros tenemos que tener evaluaciones de alto rendimiento. ¿Usted le daría a un médico que posiblemente de 20 pacientes, 15 se le hayan muerto? No, ¿verdad? Creo que hemos hablado de ese ejemplo. ¿Usted le daría al zapatero o iría al zapatero que cada 10 zapatos 9 vienen con clavos afuera? No. ¿Por qué ponemos en manos nuestra juventud, el tesoro más grande, la savia más hermosa que construye una nación? Todos los docentes debemos tener certificación de alto rendimiento, porque el conocimiento varía de una forma tan drástica y tan rápida, claro, exactamente, que nosotros necesitamos certificarnos. Mira, hace 30 años atrás, para usted dar clase virtual, usted tenía que estar certificado. Dígame ahora, ¿quién está certificado? Nadie. Nosotros deberíamos establecer alianzas estratégicas con certificadores internacionales y certificar a nuestros docentes y darle un tiempo prudente, que aprendan la tecnología, que aprendan a dar clases como se debe dar en una educación virtual, y luego certificarlo. Porque la globalización no es desglobalización. ¿Cómo nosotros logramos hacer que en Panamá las carreras cortas sean prioridad? Yo tuve una reunión con el presidente de empresas multinacionales y me decía que tiene dificultad en contratar personal de alto perfil, o sea, a nivel gerenciales, mando directivo, panameños. No quiere decir que no existe en Panamá, pero es un problema de la educación. Claro. Entonces, igual se nos están yendo empresas cuando vienen aquí, se nos van a Costa Rica, porque todavía no hemos entendido la importancia. Cada vez que nos paramos a hablar de la educación y vemos los indicadores, estamos en un problema. Pero hay noticias buenas. Mire, la Olimpiada Robótica, Panamá quedó en 7º lugar. Son noticias positivas y buenas que hay que ponderar en los diferentes medios de comunicación social. Tenemos que empezar a cambiar ese chips. Claro. Y fortalecer la democracia. No puede haber democracia si no existe equidad en la educación, si no institucionalizamos la educación, si no profesionalizamos a los docentes, que son el techo de la educación. Que trasciende el aspecto político, porque la democracia regularmente la asociamos con lo político, con lo electoral, lo que sucede cada 5 años, pero, democracia en sí misma es como el poder que tiene el pueblo, ¿no? Claro, claro. Entonces, la educación es una forma de empoderar al pueblo. Bueno, los países que han podido salir adelante, hagamos un análisis breve. En América Latina, ¿y cuáles son los países que están a la vanguardia de la tecnología y del Producto Interno Bruto? Chile, Uruguay. Costa Rica se le menciona, pero invierten una cantidad en dinero. Ahora, dinero no es sinónimo de calidad de la educación, porque podemos tener dinero como el caso de Panamá y no invertirlo en la mejor forma. Porque recursos hay. Porque recursos, ese 7%, ahora no es solamente para educación, creo que ya hemos conversado eso, pero sin embargo hay que saber en qué vamos a invertir ese dinero, qué prioridad, pero eso no puede ser una discusión solo del Ministerio de Educación, ese tiene que ser una discusión de la sociedad. Ahora, mire, y una pregunta muy sincera, porque y sin ánimos de sonar como que estoy de un lado o del otro, trato de ser muy objetivo con esto. Tenemos una ministra que ha sido cuestionada, por un lado, que por otro lado también ha sido muy defendida, y esto va a pasar con quien sea que esté allí, pero la historia siempre va a ser la misma, porque desde que recuerdo siempre y sobre todo los ministros de educación y en buen panameño han recibido palo parejo. Claro. Y usted lo puede decir. Así es. Porque así es, indistintamente quién sea. Pero si se trata de un tema que afecta directamente a nuestra democracia, que es un problema social, debería trascender a un ministerio y convertirse en una discusión general. Sí, yo creo que la ministra de Educación tiene buena intención de que las cosas se hagan bien, pero creo que hay un problema de comunicación con la sociedad, porque todo lo que hace, por más bueno que parece ser, se percibe como malo.
Entonces, inclusive hasta los carros que le entregaron a los educadores, 12 carros creo que fueron, y usted vio todo lo que sucedió. Yo creo que los educadores se merecen eso y más. Y es primera vez en la historia que alguien consigue, pero es el método posiblemente, porque por ahí escuché decir a uno de los diputados que era el método cómo se hacía. Entonces yo creo que hay la buena intención, pero hay que rodearse de las mejores personas, del mejor equipo, y ser lo más objetivo posible, dejar la parte emocional a un lado y ser más objetivo en lo que hacemos para poder lograr y sumar a los gremios y a los educadores. O sea, pensar más en los resultados, porque aquí yo siento que nos hemos olvidado de cuál es el resultado esperado luego de que todos vayamos en la misma dirección, que la educación debería ser tratada, a mi consideración, igual como tratamos otros aspectos, porque todo esto influye. Usted decía una frase importante, capital humano. O sea, cuando hablamos de capital humano es que podemos trabajar por tener gente que aporte a la sociedad o sencillamente seguir en el mismo círculo vicioso en donde culpamos al gobierno por su mala gestión o buena gestión. Bueno, pues, realmente escucho que se mencione felicitaciones a un gobierno por una buena gestión si no es por parte del gobierno de turno, pero es la realidad latinoamericana, donde el malo siempre va a ser el que está gobernando. Entonces la culpa la tiene el gobierno si no pasan las cosas bien. Entonces, ¿dónde queda otra parte? Que es la responsabilidad conjunta. Y por eso me parece muy atinado el tema que usted trae la tarde de hoy sobre la correlación que existe entre educación y la democracia. Porque un pueblo que está educado haciendo lo que tiene que hacer en su trinchera, de alguna manera va construyendo eso que nosotros llamamos democracia. Es que la educación te ayuda a pensar. La educación te ayuda a tomar decisiones con evidencias, con la ciencia de la mano. La educación te ayuda a tener un pensamiento crítico, a tomar mejores decisiones. Entonces, para eso tenemos que elevar la calidad de la educación, pero para elevar la calidad de la educación necesitamos cambiar el currículo. Claro, eso es tenemos que actualizarlo constantemente, no es algo estable que va a durar toda la vida, cada cierto tiempo. Mire, las reformas educativas en otros países, España va como por las 12, México va como por la 7ª. Nosotros no hemos alcanzado una reforma educativa integral todavía, no hemos hecho una sola reforma educativa integral. La única que se iba a integrar fue cuando se tumbó en el año 79. O sea, desde entonces nosotros no hemos hecho una... hemos hecho parche, hemos hecho cosas aisladas, transformación curricular. Miren, no hemos cambiado ni siquiera el sistema de calificación, con eso le digo todo. Usted sabe que no somos los pocos países que calificamos del 1 al 5. Todos los otros países califican del 1 al 100 o alfanumérico. Y eso tiene una repercusión. Si quieren, en la próxima sesión les puedo hablar del efecto que tiene ese tipo. Por eso salimos tan bajo en las pruebas internacionales. Solamente sacamos el 60%. Un posible elemento es que cuando usted califica del 1 al 3 es el pase mínimo. Pero ese pase mínimo en la universidad se convierte en una F. Ese no es el pase mínimo en la universidad. Sí, oye, ese es bien interesante porque es verdad. O sea, ¿por qué nosotros seguimos calificando con 5, del 1 al 5, cuando en la región es distinto? Y otros aspectos. Oye, me quedé con muchísimas preguntas, más que con respuestas, por supuesto, pero elementos básicos como este que usted menciona, el hecho de que si todavía funciona esto de tener doble turno, eso puede ser contraproducente. ¿Qué podemos hacer? Porque usted decía algo bien interesante. Hay recursos. ¿Desde hace cuánto no se construyen escuelas? Sí se construyen todos los gobiernos, pero se construyen, a veces las decisiones que se toman son políticas, porque el diputado y representante quiere y es amigo del ministro o pertenece al partido. Una escuela se construye con base a la necesidad de la población, con base a la cantidad de habitantes, con base a la migración. Tampoco podemos construir escuelas que queden vacías y tengamos que cerrarlas. Usted sabe que en los últimos 20 años se han cerrado alrededor de 100 escuelas. ¿Por qué? Porque están vacías. Están vacías, sí. ¿Pero cómo pasa eso? Bueno, eso sucede en Panamá por el problema de la migración y la pobreza. Por eso yo le decía que no puede haber democracia mientras exista desigualdad y pobreza en este país. Y cada día crece más la desigualdad. Se dice que estamos bajando puntos, estamos en pobreza extrema un 10.6. En cuanto a la pobreza del país andamos en 27%. En relación al año ese informe se dio en el año 2023. En relación al 2022 bajamos 1.5. Pero si lo comparamos con el 20, bajamos 5 puntos. Entonces el tema de la pobreza sí estamos bajando, pero la desigualdad seguimos subiendo.
Antes éramos sexto, después quinto, ya estamos entre los tres el continente más desigual, estamos de tercero. O sea que mientras que hay gente que va aumentando exponencialmente sus ingresos, hay otras personas que se han estancado o sencillamente han descendido. 172 millones de habitantes en América Latina no tienen para pagar sus necesidades básicas y 66 millones no tienen para cubrir sus necesidades básicas de la canasta básica, imagínense. ¿Cómo andamos? Y la desigualdad sigue creciendo. Y estamos trabajando y hablando más de la pobreza, cuando hay una relación inmersamente proporcional entre pobreza y desigualdad. Y el catalizador importante de movilidad social, como usted lo ha mencionado aquí, que es la educación. Y no hay otra que la educación, el mejor nivelador social. Y de esto tenemos que seguir hablando. Y muchísimas gracias al presidente de la think tank Trinca Conocimiento Saberes. En el lenguaje emberá es lo que significa Trinca, la think tank panameña de distintos profesionales en muchísimas áreas que están interesados en un mejor país y por eso desde sus disciplinas y profesiones aportan. Y por supuesto, si hay un denominador en todo esto es que para profesionalizarse hay que educarse. No queda otra. Es el mejor nivelador y la educación es la base del crecimiento económico de un país. Oye, muchísimas gracias nuevamente, doctor Miguel Ángel Cañizales, por acompañarnos. ¿Aquí va a estar la próxima semana? Sí, vendremos la próxima semana. Me quedo con esa pregunta. ¿Por qué en Panamá todavía calificamos del 1 al 5? Vamos a hablar sobre ese tema para que la sociedad comprenda la importancia de las calificaciones y cómo calificamos y la importancia de que nuestros estudiantes aprendan a pensar. Claro que sí, nosotros nos vamos a nuestro siguiente cambio y regresamos con nuestra segunda hora de Relax, ya listo con Javier Castillo, aquí en Relax, esto es Radio Oncon.